Y ya lo saludo. Gustavo, ¿cómo te va? Gracias por estar. Gracias a vos por invitarme. Bien, ¿me equivoco si digo precandidato? Aparte de ser presidente de la Fundación Pensar. Todavía no hay candidatos ni precandidatos. Sí, trabajando muy fuerte desde la Fundación Pensar para pensar proyectos de futuro y también trabajando muy fuerte para... Lo escuchaba Alfonsín. Sí, te pido algunas reflexiones. ¿Te acuerdas qué hacías en ese momento, sí, Gustavo? Militaba por él. Empecé a militar por Alfonsín desde la clandestinidad. Fue quien me trajo a la política. Como trajo a la política toda una generación de jóvenes argentinos que soñábamos con la democracia. Y lo que dice allí Alfonsín en el preámbulo de la Constitución es poner en valor esa que es la convención que hemos acordado todos los argentinos, que es nuestra Constitución Nacional. No hay ninguna posibilidad de que salgamos adelante si no tenemos reglas de juego comunes. No hay ninguna posibilidad de que salgamos adelante si no ¿Te emocionás un poco asumimos que esa Constitución es nuestra base de pensamiento? No hay ninguna posibilidad de que estemos pensando en vulnerarla. Este es el gran desafío de nuestra generación de hoy, como aquel fue volver a la democracia. Hoy el gran desafío que tienen las nuevas generaciones es defender la República. El legado para las nuevas. Y defender la Constitución como la base común que nos debe unir a los argentinos. Esa Constitución, entre otras cosas, y lo escuchamos Alfonsín, habla de afianzar la justicia, ¿no? Esa Constitución es esencialmente la regla de juego común de una sociedad, de una comunidad. El riesgo cuando pretendemos avasallarla. El riesgo es cuando ponemos en crisis los valores de la República, la independencia de los poderes, las libertades individuales, la propia propiedad privada. Estamos discutiendo en Argentina cosas que no se discuten en ningún lado, en ningún país desarrollado del mundo. Estamos como en una etapa, hemos como vuelto al pasado, como una etapa prehistórica, y esto no solamente nos hace perder el tiempo, sino que pone en crisis el sistema sobre el cual tenemos que constituir nación, constituir ciudadanía. Yo soy un convencido que en estas próximas elecciones no solamente se va a discutir la alternancia democrática entre dos partidos que comparten estas reglas de juego como la de la Constitución, sino dos verdaderos modelos de país. Si vamos a hacer una república que aceptamos la división de poderes, la independencia de la justicia y respetamos irrestrictamente la Constitución, o si vamos a hacer una autocracia populista, autoritaria, que nos lleva a otras reglas de juego que plantea fundamentalmente a partir del pensamiento de Laclau que quienes ganan una elección se adueñan del Estado, por lo tanto se adueñan del conjunto de los poderes del Estado y finalmente de la especie de Luis XIV, ¿no? De la vida de cada uno de nosotros. Gustavo, te quiero meter un poco en las elecciones de octubre del 2021 ahora, porque justamente quiero citar una nota que salió este domingo de Perfil, del colega Gabriel Silva, muy buena nota, donde dice básicamente que contás con el apoyo nada más ni nada menos de aquellos líderes del PRO para tu posible candidatura, de Larreta, de Macri y de María Eugenia Vidal. De hecho, estuviste con Macri, ¿no? Sí, he estado reunido con todos ellos. Claro. Inclusive con Patricia Bullrich. Hace muy poco he estado reunido con ellos en Buenos Aires. Soy parte de ese proyecto. Esto quiero que lo leas así. Soy parte de ese proyecto. Soy parte de un conjunto que desde Juntos para el Cambio está planteándose como una alternativa a esta otra Argentina que te planteaba antes. Uno de los grandes desafíos, una de las grandes virtudes que ha tenido esta coalición opositora es no haberse diluido, no haberse separado en la derrota. Haberse mantenido más allá que están los halcones y las palomas, las diferencias internas. Esas son las diferencias internas naturales en un proceso democrático, pero hay una consistencia, hay unidad en lo fundamental, en lo esencial. Sabemos interpretar a ese 41% que hoy estoy seguro que es mucho más que nos votó el año pasado. Sabemos interpretar esa sociedad que quiere libertad, que quiere desarrollo, que quiere justicia.
y estamos unidos en eso. Soy parte de ese proyecto y espero poder representarlo de la mejor manera posible en mi provincia, en Córdoba. Ahora, Gustavo, más allá de esta nota, en los círculos políticos se habla mucho de tu precandidatura, ya sea a diputado nacional o a senador, y mucho se especula también con la candidatura de Mario Negri, etcétera, que es parte de la especulación también. Pero ¿cuál es el esquema motivacional que te mueve para ser precandidato a diputado o a senador? Se verá más adelante. Mira, lo único que me mueve, y esto puede creerse o no, yo sé que a veces la palabra de alguien que está en la política está devaluada y hay como una incredulidad. De la mala política, creo. Sí, hay mucha incredulidad, está muy desgastada la palabra, ¿no? Pero los que me conocen saben que si he vuelto a mi tierra, a mi Córdoba, me lo dijiste, sí, al único lugar donde soy el que soy, es porque vengo a servir. Yo no necesito canonjías. He ocupado funciones municipales con Rubén Martí, he ocupado funciones provinciales en la Agencia de Agroturismo con Juan Schiaretti, he ocupado cargos de ministro de la Nación con Mauricio, y he ocupado la presidencia del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo, uno de los pocos argentinos que condujo un organismo de Naciones Unidas especializado como Cuando te ofrecieron ir a trabajar a la Organización Mundial del Turismo, ¿lo pensaste muchas veces? Volver al ruedo, al barro, al lodo, por ahí de la mala política, sabiendo lo que te sometés, y estar a lo mejor en Europa muy tranquilo. En Madrid. En Madrid. El que me hizo decidir a volver fue Mauricio Macri. Mauricio me pidió que volviera a Córdoba y acá estoy. Y estoy feliz. Estoy transitando este proceso de construcción de un proyecto de futuro para del 23 en adelante para nuestra provincia, presidiendo la Fundación Pensar, dialogando con todos los sectores productivos, con todo el capital social cordobés, escuchando mucho, escuchando con atención la fortaleza, los riesgos, las virtudes, los problemas, escuchando y recorriendo la provincia para también in situ corroborar las cosas que están sucediendo. Quiero construir ese proyecto de futuro y que sea un proyecto, se lo dije a todos los líderes que has nombrado, le dije, yo no voy a hacer un proyecto del PRO, ni siquiera de Juntos para el Cambio, quiero que nuestro proyecto sea el proyecto de los cordobeses. Y ellos estuvieron totalmente de acuerdo en esa línea de pensamiento. Nosotros no vamos a trabajar contra nadie, sí. Nosotros vamos a trabajar por Córdoba. Gustavo, me das pie para preguntarte, en esta recorrida provincial del territorio, de la geografía provincial que venías haciendo, si bien sos cordobés y trabajaste mucho tiempo en Córdoba, salvo en los últimos años que trabajaste en todo el territorio, ¿qué es lo que más te pide, qué es lo que más te reclama la gente? ¿Cuáles son las mayores necesidades en el territorio cordobés, que es donde se maneja la posibilidad de una precandidatura tuya? Mira, yo te diría que Córdoba es una sociedad mucho más madura y más equilibrada que la del resto del país. Creo que Córdoba, el gran temor de los cordobeses, la gran preocupación de los cordobeses es la presión de un gobierno nacional, de este autoritarismo, de este quiebre institucional, de estas reglas de juego que parecen tan lábiles, que están tan en crisis. Un poco los cordobeses lo que reclaman es que los dejen trabajar, que los dejen crecer, que no les pongan trabas. Córdoba tiene una pujanza, tiene una energía extraordinaria, está a la vista lo que son los cordobeses. Yo creo profundamente en Córdoba y en los cordobeses, soy parte de ese orgullo cordobés y estoy seguro que en la medida que tengamos un gobierno nacional que no nos quiera poner el pie sobre la cabeza, Córdoba no tiene techo. ¿Y con el sector del campo? ¿Qué quejas recibís? Bueno, ¿Cuáles son el sector las del campo, que el sector vos que, escuchás? Córdoba tiene 4 grandes sectores productivos, Sí. 4 grandes sectores productivos que sostienen su estructura productiva. El complejo agroalimentario, el campo, el metal mecánico automotor, el de la innovación, el del conocimiento, donde incluyo no solamente todo el emprendedurismo innovador, sino también las universidades, la educación en general, y el del turismo, como matriz productiva. El sector del campo es un sector sin techo, es un sector que en la medida que vos les des más
estímulo, que las retenciones no se queden con la parte del león de todo lo que producen nuestros productores, generarían mucha más riqueza. Creo que hay que buscar ideas innovadoras, aún con las necesidades que puede tener el Estado en la actualidad de contar con esos recursos de retención, buscar ideas innovadoras para que crezca la producción y que esa producción además cada vez esté no solamente más tecnificada, sino que involucre más mano de obra, más agregado de valor, para que sea cada vez mayor generadora de empleo. El gran desafío que tenemos por adelante es crear empleo en cantidad y en calidad. Crear las condiciones para que haya empleo privado en cantidad y en calidad. Si no creamos mucho empleo, millones de puestos de trabajo, el país y Córdoba, por supuesto, también verá comprometida su convivencia social. ¿Cuál es tu opinión, Gustavo? Discúlpame que te interrumpa, pero tiene que ver con el tema del campo a través del biocombustible, que se sabe que aparentemente el presidente de la Cámara de Diputados, es el gran lobista para que el corte sea menor en la provincia del Córdoba, de 12 pase al 7. ¿Cuál va a ser tu propuesta? ¿Cómo vas a pelear con eso? En caso de que se dé, ¿no? No, es que vamos a pelear sin... Porque afecta a un sector del campo, ¿no? Afecta a un sector productivo extraordinario, que es como el campo agregado valor, el sector de los biocombustibles, además, Córdoba es líder en el biocombustible, voy a defender a muerte eso. Yo creo que tenemos, el gran desafío que tenemos todos los que querramos ocupar bancas, que querramos defender, es defender a Córdoba. Los intereses de los cordobeses tienen que estar por encima de nuestras propias posiciones partidarias. En esto, yo uso tu programa para pedirle a todos los legisladores cordobeses que están hoy, aunque sea, aún los del Frente de Todos, que defiendan a Córdoba. No pueden representar al pueblo de Córdoba y atentar contra los intereses del pueblo de Córdoba. A una especie de pacto. No puede haber nada por encima, ningún partido, ni ninguna ideología que esté por encima de la defensa de los intereses de los cordobeses. Te preguntaba el campo, ¿y cómo ves la situación social de la provincia de Córdoba, siguiendo con tu recorrido territorial? Con preocupación en algunos sectores en particular, pero en comparación mejor que otras zonas o con más posibilidades de salir adelante, pero con preocupación. La pobreza en la Argentina es un hecho estructural. Somos el único país de la región que tenemos más pobres que hace 25 años. Somos el único país de la región que tenemos más pobres que hace 25 años. Pensá que cuando hoy lo veíamos a don Ricardo Raúl Alfonsín, él empezó con el plan, ¿te acuerdas? El Plan Alimentario Nacional, la caja PAM. En ese momento el universo total de cajas eran 700.000 en toda la Argentina. Eran los beneficiarios de esas cajas alimentarias. Hoy hay 13 millones de argentinos con subsidio que no trabajan. Un tercio de la población no trabaja. Un tercio trabaja en blanco. Déjame que te agregue algo, Gustavo, porque vale la pena para los jubilados que nos están viendo seguramente, ¿no? Ganan más que un jubilado, que la mínima de un jubilado, si te pones a pensar toda esa gran cantidad, que no estamos en contra, creo, no sé tu opinión. Lo que pasa es que a veces se le da el pescado y no la caña de pescar. No. Yo creo que hay que defender a aquellos que están en las máximas dificultades, pero indudablemente hay que empezar a convertir planes en trabajo, planes en empleo. Este tiene que ser uno de los grandes ejes del futuro, convertir planes en empleo. Si nosotros seguimos subsidiando el hecho de no trabajar, seguimos estimulando la cultura del no trabajo. Vengo a recorrer el noroeste y me encuentro con que Cruz del Eje, la capital nacional de los olivos, los olivos lo están por levantar, porque no hay quien los quiera, quien coseche las aceitunas. Porque no hay gente, la gente no quiere trabajar porque no quieren blanquear los planes. Entonces, ese tipo de cosas es la que debemos cambiar, debemos poner nuestra energía, nuestra cabeza a pensar cómo salimos de esta trampa. No hay forma que un país crezca subsidiando eternamente. Estas son situaciones que deben ser coyunturales. Sí, de las recorridas geográficas que hace por el interior provincial, más allá que cada una tiene su particularidad y sus necesidades, pero ¿cuál crees, el noroeste, recién mencionaste, no creo que tanto el sur, cuál es la zona que más necesidades ves en cuanto a lo social? Bueno, indudablemente el noroeste y el norte cordobés de Totoral para arriba. Son las dos zonas que ameritarían tener, más allá del plan estratégico global de la provincia, planes específicos de planificación específica de desarrollo, son las zonas más. Y creo que también es una zona que todavía me queda por recorrer, pero tenemos que empezar a pensar el sur del sur.
El sur del sur que está casi desconectado de Córdoba. ¿Estás hablando de Río Cuarto? Estoy hablando, no, por debajo, por abajo. Estoy hablando de Huinca, de la Bulaye, estoy hablando del sur, que a veces tiene más que ver con la Pampa que con la provincia de Córdoba. Creo que ahí también tenemos que pensar, porque ahí tenemos una enorme oportunidad. Pero es distinto el problema, pero para pensar. Pero las dos zonas más degradadas son indudablemente el noroeste y el norte, como te digo, de Totoral para arriba. Hablamos un poco de algunas cuestiones que tienen que ver con política de Estado, pero no te quiero dejar ir sin hablar de la política partidaria. Gustavo Santos, ¿precandidato a senador o a diputado? ¿De qué va a depender? Mira, político, que no está mal en la mano. No, estoy dispuesto, política. Yo he dicho, estoy dispuesto. Porque contás con el apoyo de todos, Gustavo. Estoy dispuesto a liderar todo proyecto que sea significativo en este momento para defender los intereses de los cordobeses. Creo que en estas elecciones de octubre se juega la primera y la gran batalla, que es poner límite al avance autoritario sobre las decisiones trascendentales. Pensá que estamos a muy pocos diputados para que el oficialismo pueda intervenir la justicia, por ejemplo, sí, con lo que eso significa para la vida individual de cada uno de nosotros. Estamos no tan lejos en el Senado para que ellos lleguen a los 2/3 y puedan inclusive hasta cambiar la Constitución nacional. Es bueno entonces, decir eso tenemos que entender lo que se juega en estas elecciones. En estas elecciones son el límite, son decir, hasta acá llegaron, señores, no se avanza sobre nuestras instituciones, las vamos a defender. Y en el 2023, dar la pelea para ganar las elecciones, cambiar este rumbo de fracaso, este gran desorden institucional y empezar a construir una Argentina distinta. No solamente con una visión, sino también con los demás. No hay ninguna posibilidad de que si no construimos una masa crítica de un 70% de argentinos al menos, que pensemos en términos de república, de constitución y en términos de respeto por la libertad y por los derechos básicos de las libertades individuales básicas, podemos construir un país que salga adelante. Y la espiral de fracaso de la Argentina ha tocado su límite, fondo. No hay más margen ni para la improvisación ni para hacerse el distraído. Creo que este es un proceso donde la sociedad argentina tiene que reaccionar rápidamente porque estamos al límite. Sos cercano al expresidente Mauricio Macri y te tengo que preguntar porque ha sido objeto de críticas en su libro El primer tiempo, que da a pensar que se viene un segundo tiempo, con las especulaciones correspondientes, por supuesto, pero dicen, fue más un justificativo que un mea culpa del tema económico, ¿no? Mira, yo creo que yo he leído el libro, por supuesto, sí, y es un análisis descarnado, valiente, y realmente abierto del presidente Macri, de lo que fue su gestión, de lo que fueron sus debilidades, de lo que fueron sus fortalezas. Es también una autocrítica, pero también es un reconocimiento de todo lo que se hizo bien. Yo en esto quiero ser justo. Hubo un fracaso económico. ¿Quién no fracasó en la Argentina en los últimos 70 años? Pero nunca antes el federalismo rigió con transparencia, no fue un toma y daca presionando provincias. Dicen que Schiaretti estaba más contento con Macri, ¿Quién fue? ¿Cuándo hubo una justicia más posibilidad de tener libertad para actuar con independencia? ¿Cuándo hubo más respeto por los medios de comunicación? ¿Cuándo hubo más inserción, una mejor inserción de Argentina en el mundo con el respeto? Y pensemos en lo que significó el G20. Nunca antes se habían dado esa fortaleza institucional de la Argentina. Fue un momento que, a pesar de las críticas, el día de mañana se reconocerá, como hoy se lo reconoce Alfonsín. En su momento era criticable, ¿no? Y ahora la historia fue bastardeado y hoy se lo reconoce. Estoy convencido que habrá un momento donde ese primer tiempo del presidente Macri sea considerado el punto de partida de una transformación definitiva de la Argentina, que no la hará solamente un partido, la deberemos hacer los unos y los otros. Entre todos. Antes de terminar, te propongo un pequeño ping-pong de imágenes, que me des tus conceptos de algunos dirigentes que me parece que vas a tener que enfrentar en la provincia de Córdoba. Director, cuando lo dispongas. Bueno, ahí lo tenemos, el actual gobernador no puede ser reelecto, lo cual se le abre la posibilidad no solamente al PRO, al Macri, al Juntos por el Cambio, etc. Dame algunos conceptos. Un excelente gobernador por el cual tengo un gran respeto. La siguiente.
Luis Juez, quiero hacer esta pequeña introducción, dijo en la vereda de los radicales que él ya es precandidato a gobernador y que si no le dan la chance, aparentemente se va a abrir solo como candidato a senador. Gustavo. Un peleador. En todo su sentido, ¿no? Es una chance un peleador en todo su sentido, pero que espero que sé que tiene o espero tenga la suficiente conciencia de lo que estamos enfrentando y que su lucha tiene que estar en este espacio. Yo creo que él tiene esa visión y que no va a sacar los pies del plato. Un luchador en todo su sentido. ¿Crees que no se va a ir de Juntos por el Cambio? Estoy convencido que no. La siguiente. Bueno, Alejandra Vigo, que todo hace presagiar las especulaciones políticas que le impulsan como candidato a senadora para entrar por la minoría en caso de que cambiemos. Alejandra, tendrías que diferenciar un discurso ahí, Gustavo. Sí, no, el discurso nuestro va a ser muy claro, que es una defensa absoluta no solamente de Córdoba, sino una defensa de la República y un poner límites firmes, tremendos al kirchnerismo, ¿no? Esa es nuestro gran diferencial. Pero Alejandra la conozco hace muchos años, la conocí antes que el propio gobernador Schiaretti. Cuando yo estaba con Rubén Martí, ella ya era una militante de fierro de las amas de casa y ahí en ese plan estratégico ayudó, participó. Tengo un gran aprecio por Alejandra y un gran respeto también por ella. Sin embargo, puede ser tu contrincante en caso de que... pero sería una excelente disputa entre dos personas que nos respetamos mucho y nos queremos mucho. La siguiente imagen. ¿Hay más? Bueno, Carlos Caserio, que también iría por el otro sector interno del peronismo de Córdoba. Carlos es un viejo militante peronista que hoy lo veo en un espacio confundido y que no le hace bien a Córdoba. Siguiente imagen. ¿Hay otra más? A ver. ¿No? Bueno, quedaba una que era la de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner me parece que encarna la egolatría personal y el autoritarismo llevado al extremo en la política y creo que Alberto es una enorme desesperanza de muchos argentinos. Alguien que se pensó que podía tener una actitud moderada y que finalmente terminó no siendo finalmente nada. Gustavo, la última, ya te prometo que es la última. Dame 3 puntos por los que trabajarías en caso de llegar a la Cámara, ¿baja o alta? Para la provincia de Córdoba, ¿no? Fundamentalmente para defender los intereses de los cordobeses, eso antes que nada. Segundo, para consolidar la República y evitar que cualquier avance sobre nuestras instituciones. Y tercero, para defender a muerte la independencia de los poderes, sobre todo la independencia de la justicia. Si pueden ir por la justicia, terminan con nuestra vida. Gustavo, gracias, hasta la próxima, como siempre. Gracias.